Buenas noches para todos, sean todos bienvenidos a nuestra presentación de ASCON regional en relación a inmunoprofilaxis y virus sincitial respiratorio, más allá de la unidad de cuidados intensivos neonatales, a cargo de la doctora María Elena Varela, pediatra y neonatóloga de la Universidad Nacional y coordinadora de la unidad de cuidados intensivos neonatales de la Clínica Iberoamérica. Buenas noches para todos. Muchas gracias, Diana, muchas gracias mis queridos compañeros y todas las personas que nos apoyaron, especialmente al ASCON, que nos ha dado la oportunidad de compartir este tema tan interesante, aprovechando la época en que estamos. Declaro que no tengo conflictos de intereses con el laboratorio ni con ninguna empresa patrocinadora. Bueno, entonces vamos a ver primero que todo la epidemiología del virus sincitial respiratorio. Es la causa más frecuente de infecciones del tracto respiratorio inferior entre lactantes y niños pequeños en todo el mundo. Puede producir enfermedades graves y hasta la muerte de un bebé. Se dice que produce el 63% de todas las infecciones respiratorias en niños menores de 5 años. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud calcula que es la causa del 60% de infecciones respiratorias agudas en niños y el 80% de lactantes. Esto empeora según los antecedentes que tenga ese bebé. Si vemos a la izquierda, vemos que hay un 63% de toda la distribución seguido por el adenovirus y el virus del Haemophilus influenza. Es la causa más frecuente en la edad pediátrica de bronquiolitis y de neumonía. Pero se dice que alrededor de los 2 años todos los niños ya se han infectado al menos una vez con virus sincitial respiratorio. Es una causa muy importante de hospitalización. Se dice que el 60% de las hospitalizaciones por enfermedades respiratorias son causadas por este virus. Entonces, en los primeros años de infancia, el 90% de los niños han tenido al menos un episodio por virus sincitial respiratorio. Muchas veces, de acuerdo del paciente y de acuerdo a su patología de base, pasa inadvertible o no alcanzamos a estudiar. Pero en el 2017 se calculó que 33 millones de pacientes eran infectados por virus sincitial respiratorio, produciendo infecciones importantes como son la bronquiolitis y la neumonía. Entonces, esto causa 3 millones de hospitalizaciones. Eso es una cifra escandalosa. Cuando estábamos revisando esto, 3 millones de hospitalizaciones y el 45% ocurren en menores de 1 año. Y en ellas, la que más porcentaje tiene de peso son en menores de 6 meses. Esto conlleva a 60.000 muertes al año, con datos que el 46% de estas muertes son intrahospitalarias y en menores de 6 meses de edad. Esto es una cifra, pues cuando uno se pone a revisar juiciosamente, muy, muy importante. Esto es de carácter gestacional. Cambia de acuerdo a la región donde estemos situados en el planeta. Pero mundialmente las epidemias son gestacionales. En los 2 últimos años, maravillosamente, se han disminuido. ¿Por qué? Porque todos los cuidados que hemos tenido para el COVID-19 nos ha educado, nos ha enseñado a tener un menor contacto social, porque el virus suele durar media hora a 1 hora en el ambiente, hasta 6 horas en objetos, en superficies de contacto. Como las consultas han hecho más espaciadas y de manera virtual, entonces esto nos ha dado un menor porcentaje de virus sincitial respiratorio. Entonces, en los países del norte que tienen estaciones, especialmente empiezan en los meses de otoño y de invierno, o sea, de septiembre a diciembre. Pero en el hemisferio sur empiezan de marzo a junio. ¿Cuántas infecciones respiratorias hemos visto en estos meses?
cantidades, o sea, al menos en la unidad hemos visto Ricky, Cuanta y Lucy y Mari, hemos visto como un 40% más aumentadas nuestras infecciones. Y los países húmedos tienen una oleada estacional durante la estación lluviosa. Nuestra estación lluviosa aquí en Colombia va de marzo a junio y en Barranquilla vamos prácticamente hasta octubre. Siendo importante que no hay oleadas, es la infección todo el año. Entonces, están delineados en nuestras zonas tropicales, como es Colombia, durante todo el año y puede producirse con o sin acidez. ¿Cuál es la importancia de la edad? Acuérdense lo que habíamos dicho de la parte estadística. El virus sincitial respiratorio, más del 80% se produce en menores de 6 meses. Y esta tasa de hospitalización durante el primer año de vida es muy importante. Bienvenida, María Estela. Para la época de los 2 años se dice que casi el 50% de la población pediátrica ha sido más de una vez infectada. Durante los 2 primeros años de vida han tenido una infección grave, a no ser que la protección inmunológica sea eficaz. Entonces, los factores que pueden aumentar las infecciones del tracto respiratorio inferior asociadas a virus respiratorios es definitivamente el prematuro. O sea, los prematuros que nosotros manejamos en nuestras unidades, que sean menores de 6 meses de edad y al inicio de la estación del virus sincitial respiratorio. La desnutrición, las tallas pequeñas, a veces no creemos, pero estas restricciones del crecimiento intrauterino, aunque sean a término o cercanos al término y no entren dentro del protocolo para inmunoprofilaxis, son bien importantes. Esta población de RCIU, historia familiar de atopía o asma, el género masculino, el consumo de tabaco en el seno del hogar, especialmente la madre, y la producción de humo dentro del hogar. Los títulos bajos de anticuerpos, acuérdense que hay un paso importante por la placenta de anticuerpos y por el cordón umbilical, y de ahí tan importante el dejar nuestro minuto de oro y nuestro pinzamiento adecuado de cordón, porque no solamente está pasando la sangre del bebé, están pasando los anticuerpos para una cantidad de virus, como es el virus sincitial respiratorio, y una cantidad de inmunoprotección a ese bebé. Condiciones de vida de hacinamiento, hermanos o familiares menores de 5 años que vivan con el paciente y que acuda a guardería. Bueno, entonces, llámese pretérmino a todo menor de 37 semanas. Ya dice que son los menores de 34 semanas o de 32 semanas. Entonces, los niños menores de 2 años que requieren ayuda, como son una displasia broncopulmonar o que hayan tenido algo. Yo recuerdo mucho un caso que tuvimos en Bogotá de un niño que tenía síndrome de Down. El niño fallece por una cardiopatía, o sea, no fallece por una cardiopatía menor y algo muy leve, porque era el cierre de un ducto. Sin embargo, el niño fallece por otra causa y nos llaman Secretaría de Salud porque fue una muerte en menor de un año. Toda muerte en menor de un año la están estudiando. Y lo primero que nos dicen es síndrome de Down. La mamá quería coger algunas cosas, afortunadamente tenía sus 5 dosis de palivizumab y no progresó esa demanda. Pero de todos modos, no nos olvidemos de las coinfecciones o comorbilidades que poseen estos niños. Entonces, lactantes pretérminos, es importante saber cómo son las vías aéreas
de estos bebés. ¿Se acuerdan de las fases del desarrollo pulmonar? Va a comenzar a las 36, 37 semanas y va a terminar hasta la primera infancia, tipo 5, 6 años. Es más, algunos estudios recientes dicen que la fase alveolar se puede culminar hasta los 21 años. Por eso es bien importante que sepamos la fisiología del paciente pretérmino. Acuérdense de los poros de Kohn y Lambert, que no son unas comunicaciones entre los bronquiolos y entre los alveolos que causan un mecanismo. Entonces, realmente esto se ha asociado a estadías hospitalarias muy prolongadas, a necesidad de oxígeno suplementario por largo tiempo, por la admisión en la UCI por periodos largos de ventilación, porque lo que queremos es hacer una ventilación mecánica invasiva el mínimo tiempo posible, y las terapias con manteniendo al niño muy bien hidratado en óptimas condiciones, pero en lo posible lo menos invasivo que podamos hacer. Bueno, las enfermedades cardíacas, ¿por qué hemos tenido que estén hemodinámicamente inestables? Porque tenemos un mayor flujo pulmonar o una hiperflujo que no retorna adecuadamente. Eso hace el bebé mucho más vulnerable a una pobre respuesta ante una infección por virus sincitial respiratorio. Y la displasia broncopulmonar, recordemos que es un bebé que tiene más de 28 días dependiente de oxígeno, esté o no esté estable. Aquí lo vemos poco, sin embargo en nuestra unidad ahora tenemos dos chiquiticos que han sido muy difíciles de retirar el oxígeno, que ya tienen más de 28 días, y aunque no tenga patología como tal respiratoria, entra en la definición de displasia broncopulmonar. Bueno, entonces, principalmente, ¿por qué la bronquiolitis? Porque son más sensibles. El virus entra por la vía respiratoria y puede producir a nivel respiratorio faringitis, croup, otitis, y luego de 2-3 días ir descendiendo a la vía respiratoria inferior, producir una bronquiolitis y luego una bronconeumonía. Esto puede ser muy grave en pacientes susceptibles. Entonces, como ya lo habíamos dicho, 60.000 niños mueren al año por virus sincitial respiratorio. Entonces, ¿qué es el virus sincitial respiratorio? Es un paramyxoviridae de una familia de RNA. Es una cadena simple de DNA. Pues no sé si se alcanza a ver, pero es importante que tengamos dos proteínas que son la F de fijación, o la proteína más estable en las dos cepas, y la proteína G, que es la variable de infusión y que busca la célula. Tiene una cápside con unas proteínas hidrofóbicas, que es bien importante la transmisión de persona a persona, en el aire, en contacto, en superficies contaminadas. Bueno, existen dos variables del virus sincitial respiratorio, la variable A y la variable E. La proteína F es en las dos variables estable, es la que más se estabiliza en las dos, mientras que la proteína G es la que varía de una cepa a otra. ¿Qué funciones tienen estas dos proteínas? Tienen un tropismo especial por las células respiratorias que inyectan su material genético, y la proteína F las fija, desestabilizando la membrana del alveolo. ¿Ok? Entonces, esta proteína F la vamos a recordar muy bien porque es el que se utiliza para producir la inmunidad. Entonces, esta es la proteína G, que lanza su ataque identificando a la célula huésped, a la célula blanco. Y esta proteína F identifica la célula y ayuda a que el virus pueda fusionarse, replicarse y así
infectar varios alvéolos y producir un episodio de mayor gravedad. Entonces, produce una amplia gravedad de síntomas. Puede ser una gripita y pasar desapercibida hasta una neumonía grave y la muerte. El periodo de incubación es de 4 a 8 días, siendo más frecuente entre 3 a 5 días los síntomas, ¿ok? La forma más común es la bronquiolitis, pero también puede presentarse croup, otitis, laringotraqueitis. La tasa de ingresos a la UCI en general en pediatría es de 5 a 10%, pero en neonatos toda infección respiratoria baja es alto riesgo. Por lo tanto, nos toca hospitalizarlo, nos toca estudiarlo y vigilarlo mínimo 48 a 72 horas. Valorar los factores de riesgo que tiene este bebé y pues que esto tenga un desenlace bueno para toda su familia. Las reinfecciones de ellos son muy frecuentes y no te vacuna, por decirlo así, la infección natural contra una siguiente reinfección natural. Aclaro que son naturales. Bueno, entonces aquí tengo un esquema donde están pues la bronquiolitis y la neumonía, que todos lo sabemos, sabiendo que en neonatos, especialmente en los menores de 1 año, los pulmones son inmaduros y no tienen el desarrollo alveolar completo. Entonces, ¿qué es la respuesta inmunológica básica? Recordemos, los antígenos son moléculas que son capaces de estimular una respuesta en el huésped. Pueden ser de diferentes tipos. ¿Cómo se une al huésped? Por epítopos. ¿Y quién la recibe? Pues el anticuerpo, que generalmente son de tipo de inmunidad humoral de células B. Esta respuesta va a darse como cerradura y llave. Entonces, si este es el antígeno, el que vemos en forma de Y, se va a unir por su epítope al anticuerpo y así producir la infección. Entonces, recordemos que hay dos tipos de inmunidad, una inmunidad activa y una inmunidad pasiva. La inmunidad activa es la que te da la enfermedad natural, o la que ponemos con unas vacunas de virus vivos atenuados. Y la inmunidad pasiva es la que puede pasar al feto por la madre a través del cordón umbilical, que le puede pasar los anticuerpos para el virus sincitial respiratorio o artificial por este tipo de moléculas que vamos a estudiar, que son inmunidad natural. Entonces, tenemos que un lactante es pretérmino hasta las 37 semanas y nace con los alvéolos físicamente, no solamente desarrollados, sino un espacio intersticial mucho más pequeño, un espacio alveolar estrecho y unos bronquios y bronquiolos muy pequeños. Entonces, el bebé menor de 37 semanas no podemos decir que es normal, ¿sí? Que es a término y que todo está bien. Yo creo que ustedes me han escuchado en la unidad que nuestra máxima palabra es estable, porque bien no podría estar. Muy bien. Bueno, entonces, a partir de las 36 semanas empieza la mayor etapa de maduración alveolar y se dice que puede ser hasta los 3 años. Y hay una... Sigue, doctora, siéntate, por favor. Hay una remodelación importante en estos niños. Entonces, esta remodelación importante de la vía aérea inferior del recién nacido pretérmino está mucho más recatada. Yo sé que nosotros lo llevamos a las edades corregidas, yo sé que nosotros hacemos pues todo nuestro ejercicio juicioso para que ese niño que tiene 44 semanas de edad corregida, todavía lo consideramos neonato, ¿cierto? Pero es bien importante que lo practiquemos en nuestras unidades, porque a veces me dicen, no, tiene 3.500, pero tiene 2 meses, y resulta que edad corregida no es así. Entonces, para que seamos muy juiciosos al hacer la edad corregida. Entonces, mantener de cerca. ¿ah? Mantener de cerca del compa. Okay.
Entonces, esto va a evolucionar como lo habíamos dicho y la severidad de los síntomas depende mucho de la edad del paciente, de las comorbilidades que tenga, de las exposiciones ambientales y de las historias previas. Hay controversia porque se dice que un niño infectado gravemente por virus sincicial respiratorio puede ser un bebé asmático o tener la predisposición genética para el gen del asma o de la atopia y producirse mucho más severa la infección. Bueno, en lactantes menores de 6 semanas los síntomas pueden ser muy leves. Puede ser disminución del apetito, fatiga, un poquito de taquipolimnea y no se llega a una dificultad respiratoria marcada hasta casos muy, muy avanzados, pudiendo confiar, pero ya después de esta charla vamos a confiar. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Por clínica. El primer diagnóstico lo hacemos por clínica, por representación de los síntomas, por los antecedentes y por la época del año que estemos. Ahora, pues los que vemos pediatría, vemos que esta es época de muchas infecciones respiratorias. Nosotros afortunadamente tenemos el panel viral. Yo creo que en todas las clínicas hoy por hoy lo estamos haciendo. Se hace el estudio en secreción nasal, se toma virus sincicial respiratorio, antígeno rápido, adenovirus y las influencias tipo A y tipo B que vimos que son las más frecuentes. Sin embargo, nos toca tomar, si el paciente lo amerita, una radiografía de pulmones que se pueden ver atelectasias, consolidaciones, puede haber letargia, irritabilidad, disminución en la ingesta de leche y pues el diagnóstico bacteriológico que ya lo dijimos. Entonces, ¿cuál es la población de riesgo? Los prematuros, los pacientes con displasia broncopulmonar, las cardiopatías y algunas otras. ¿Cuáles son algunas otras? Yo sé que no está indicada la profilaxis, pero malformaciones del tracto respiratorio superior, niños con hipotonías, ¿sí? Niños con padres fumadores, hacinamiento o familiares menores de 5 años. Inmunológicamente comprometidos o niños con fibrosis quística también. Inmunodeficiencias, desnutrición. Bueno, esto sí es decepcionante. Por más que revisé, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el tratamiento? Resulta que hoy por hoy dice, hospitalice, maneje con líquidos, del soporte o de oxígeno, si necesita, quite la vía oral, aliméntelo con líquidos, con nutrición parenteral. Y resulta que los broncodilatadores no sirven de nada. Entonces, uno les pone, pero realmente evidencia científica de que sirvan no la hay. Tampoco hay evidencia de que el corticoide sirva o inhalado. Entonces, la evidencia del uso del corticoide inhalado o sistémico, además de que no sirve, no se recomienda el uso, porque los estudios dicen que empeora el cuadro y además disminuye la inmunidad de ese bebé, haciéndolo más susceptible a una coinfección. Entonces, lo único que está aprobado es la ribavirina, que es un antiviral de amplio espectro que se usa inhalado, ¿sí? Y que, pues, medio, yo no sé si en algún hospital lo tienen, yo no lo tengo. No sé si en UCI adultos lo usarán, pero no es fácil de adquirir en nuestro medio. En cambio, el antibiótico tampoco sirve. Entonces, es bastante complejo el tratamiento. Entonces, si la infección por virus respiratorio es grave, nos toca lo que hacemos siempre, hidratarlo, oxígeno, poner el ventilador, algunas veces utilizamos sulfato de magnesio para tratar, pero no hay evidencia pues, de que esto, yo estaba buscando todo lo que usamos de mitos y leyendas, porque me quedé en que éramos mitos y leyendas utilizando tratamiento para virus sincicial respiratorio, y utilizar en forma inhalada
el antiviral que se llama Virasole y que pues en lactantes con sistema inmunológico debilitado es la única aprobación que tiene estudiada y que sirve. ¿Qué hay que hacer? Evitar. O sea, lo que más está estudiado y lo único que se ha comprobado científicamente que sirve es evitar. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues en Colombia, desde el 2013, se está usando la vacuna contra el virus sincitial respiratorio. Nosotros en Colombia, ¿qué tenemos? Que produce 85.3% de las infecciones respiratorias en menores de 5 años. O sea, un poquito más, ¿se acuerdan a nivel mundial? Lo que había dicho, un poquito más pues que a nivel mundial. A nivel nacional, pues los picos en Colombia coinciden con el periodo de lluvias, perdón, que es de marzo a junio, pero hay otro pico entre octubre y noviembre. O sea, tenemos 2 picos respiratorios al año. De cada 3 hospitalizaciones por infección respiratoria baja, 1 se debe a virus sincitial respiratorio. La morbimortalidad en grupo de riesgo pues es alta y las consecuencias a largo plazo son muy importantes. Entonces, el Paribizumab, que es la vacuna que hemos estudiado, es un anticuerpo monoclonal inmunizado tipo IgG. ¿A dónde va dirigido? ¿Se acuerdan el epítope de la inmunoglobulina? Entonces va dirigido al epítope antigénico A de la proteína de fusión del virus. ¿Se acuerdan que tiene varias proteínas, pero las más importantes son la G, la F, que era la que compartían las cepas A y B, y varias hidrofóbicas. El 95% es de aminoácidos humanos y el 5% de aminoácidos murinos. Está compuesto de 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas. ¿Y dónde está probado que se debe utilizar, al menos aquí en Colombia? En niños nacidos antes de las 35 semanas o 6 meses a la edad del inicio de la estación del virus sincitial respiratorio. Niños menores de 2 años que hayan requerido tratamiento para displasia broncopulmonar dentro de los últimos 6 meses o niños con cardiopatía congénita hemodinámicamente significativa. Esto cambió, ahora es 32 semanas, nos bajaron mucho más. Y antes teníamos, hace unos años, si tenían hermanitos menores de 5 años que acudían al jardín, si el niño acudía a guardería, porque hay bebés que toca que la mamá lo deje en guardería, o si había hacinamiento, ya no lo tenemos, nos los han quitado, entonces pues ya no tenemos esos recursos. En Colombia encontré varios estudios, uno muy importante, muy bonito, es el del Hospital Militar Central, a cargo del doctor Ranieri y del doctor Colmenares, donde ellos demuestran que no disminuye la capacidad de contagio, pero sí la gravedad de los síntomas y los días de utilización de oxígeno y hospitalización. Eso es muy importante. Disminuye en el 43% de los casos. También hay varios estudios de la Clínica Colsanitas, de nuestra casa, en la Clínica Colombia, a cargo de la doctora Natalia Restrepo, donde en el 2014 dice que no hay riesgo, efectividad, pero sí en la complicación, ¿sí? Y en la reinfección por virus sincitial respiratorio. Habían otros estudios en la revista sanitaria de investigación, en Medline, en la revista de la Asociación Colombiana de Pediatría, donde aquí en Barranquilla tenemos un estudio muy bonito que interviene el doctor Vaquero, que dicen que todo el año prácticamente los virus sincitial. O sea, lastimosamente no se va solamente a la época de lluvia, sino que todo el año tenemos infección por virus sincitial. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? Se enlaza el palivizumab
con la proteína F de la superficie del virus sincitial respiratorio, bloqueando el proceso de fusión e inhibiendo la replicación del virus. ¿Esta acción qué hace? Pues que el virus no se siga replicando en las células huéspedes y que el anticuerpo, que es el subtipo A y B, sean neutralizadas, porque recuerdan que era el que compartían. Bueno, esto lleva a una disminución de la replicación viral y evita la diseminación en otras células. Entonces, la diapositiva muestra la parte gris, que sería donde actuaría el palivizumab, que se fija a la proteína F de la cápside del virus inactivada. Entonces, ¿cómo vienen esas? Yo sé que todos los conocen, que todos lo hemos usado, que prácticamente hace parte de nuestro protocolo de la unidad. Entonces, la dosis que usamos son 15 miligramos por kilo por día, por dosis, perdón, vía intramuscular en la parte anterolateral del músculo. Hay dos presentaciones de 50 miligramos de 0,5 mililitros y de 100 miligramos de 1 mililitro. ¿Dónde está contraindicado? Hipersensibilidad, reacción alérgica conocida al palivizumab o cualquiera de sus componentes. Y pacientes con hipersensibilidad conocida a anticuerpos monoclonales humanizados. Yo la verdad nunca he visto, ¿ustedes han visto alguna vez alergia o hipersensibilidad al palivizumab? Yo la verdad nunca he visto. Entonces, ¿qué es lo que más frecuente se produce? Trastornos o lesiones en la piel, en el sitio de la inyección, muy común, como una erupción, trastornos generales en el sitio en las condiciones de la aplicación, como pirexia, reacciones alérgicas, eritema en el sitio de la inyección. Esta es una muestra de dónde se debe de colocar. Están aprobadas las 5 dosis, porque antes decíamos que con 3 dosis era suficiente, que se alcanzaba una inmunidad. Se alcanza la inmunidad con las 5 dosis. Más de 5 dosis, da igual, no sirve, da la misma protección. Entonces, una pregunta que me hacían, si el niño tuvo, porque hemos tenido pacientes, a ver, que han recibido 1 o 2 dosis, sin embargo, tienen infección por virus sincitial respiratorio, ¿se siguen poniendo la siguiente dosis? La respuesta es sí. ¿Ok? Bueno, los niños que estén recibiendo SINAGIS y que estén hospitalizados por virus sincitial respiratorio deben continuar recibiendo las dosis mensuales durante todo el esquema, porque se puede reinfectar con la infección natural. Bueno, entonces la gran mayoría de los estudios dicen que se logra una muy buena inmunidad hasta del 45% utilizando las 5 dosis y que no se han establecido beneficios con más dosis de esta. Entonces, las indicaciones en Colombia: niños menores de 24 semanas, que tienen 24 meses, que tienen displasia broncopulmonar y que han tenido oxígeno, diuréticos, terapia con corticoides, las 5 dosis, ¿ok? Todos los recién nacidos menores de 32 semanas, todos los recién nacidos de 32 o 34 semanas, lo quitaron, que asisten a guarderías, hermanos, eso ya no va, pero niños menores de 24 meses con cardiopatía congénita hemodinámicamente significativa, sea o no cianosámica. Bueno, ¿y por qué le pusimos a ese niño que estaba también con síndrome de Down sus 5 dosis de palivizumab? Si no era una cardiopatía inestable por el síndrome de Down. ¿Listo? No se nos olvide. Bueno, ¿qué evidencia científica hay? Hay muchos estudios. O sea, si nos metemos tanto en las PubMed o todos los estudios y revisiones que hay miles de revisiones, pero las más importantes son Pediatrics, que concluyen que sí
tiene un efecto inmunoprotector en los prematuros, ¿sí? Que la eficacia es muy observada y frecuente en los pacientes con displasia broncopulmonar y que causa una disminución del 55% en las hospitalizaciones por virus sincitial respiratorio. Hay otro estudio muy importante, el del CDH, que dice que pacientes con cardiopatía congénita es muy segura y que la profilaxis mensual disminuyó en un 45% la hospitalización por virus sincitial respiratorio. También hay un estudio importante donde dice que las 5 dosis da una muy buena respuesta por cada 100 niños en la estación, especialmente en las estaciones importantes de lluvia, que se disminuye la complicación. Este era más a complicarse o no complicarse. Y en New England dicen que la administración redujo el número total de sibilancias, o sea, síndrome broncoobstructivo sibilante en el primer año de edad. Entonces, hasta un 82% de los pacientes pretenden. Entonces, la invitación es que hagamos parte de nuestro protocolo la prevención en nuestras unidades. Al menos nosotros, si el niño está estable y tiene 34 semanas de edad corregida, recibe la primera dosis intrahospitalario o antes de eso. Después se le da su carnet, se le da el contacto, se le da todo por su EPS y que la sigan poniendo el resto de dosis, pero aunque sea que la primera dosis la reciba en la unidad neonatal. Es que después es un complique, o sea, de las cosas más difíciles que yo he tenido es cuadrar con la EPS, cuadrar que no pase un mes de la siguiente dosis. Pero esto... Entonces, mensajes para llevar. Ya acabamos, ya es la conclusión que vamos a sacar. Es la causa más frecuente de infecciones del tracto respiratorio inferior. La OMS dice que el 60% de infecciones respiratorias en menores de 5 años y de esos el 80% es en menores de 1 año. En cambio, si tenemos displasia broncopulmonar, va a ser muy importante el porcentaje de infección y que esas 60.000 muertes podemos disminuir. Nuestro objetivo es tratar de que en Colombia no haya muertes por virus sincitial respiratorio teniendo el recurso. Bueno, está aliado pues con los meses de invierno y que concientizar a nosotros los pediatras tratantes de las unidades de neonatos y a los padres en que se puede prevenir es la base de toda esta charla. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué vamos a ver? Una infeccióncita que puede ir bajando hasta producir una neumonía, una bronquiolitis importante y comprometer la vida de ese bebé. Los síntomas pueden ser desde un resfriado, una bronquiolitis severa, una parte va asociada a, depende del compromiso pulmonar que se tenga, va asociada a la gravedad del paciente y a la muerte. No hay un tratamiento efectivo, que es lo que más duele, porque le podemos poner todo el arsenal, todo lo que tengamos. Ahora tenemos oxionítrico, oxihelio, alta frecuencia, nada está comprobado que sirve.